Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, Jacinto Lainez, hola Jacinto, él nos plantea que él comienza a usar el gato, comienza a subirlo y el gato devuelve el pistón hacia arriba. Me ha dicho que lo ha purgado y el problema continúa. Bueno, el problema es que ese problema, eso de que se devuelva el pistón hacia arriba, la colita del gato hacia arriba, no se debe a falta de purga. Eso se debe a una obstrucción de uno de los conductos del gato. En este caso, ¿sí? También puede ser la arandela. Ya eso lo expliqué en otro video, ven buscarlo. La arandela que va debajo de nuestro pistón impulsor se puede haber ya dañado, y esto hace que el balín obstruya la arandela, y en el momento en que jalamos hacia arriba nuestro pistón, que es donde él absorbe el hidráulico, lo bajamos, ya eso lo expliqué en ese video, envía el aceite por el conducto principal, aquí. Entonces él lo absorbe por aquí, al hacer hacia arriba el pistón, lo absorbe, y luego al bajarlo por el conducto central, lo envía para que suba el gato. Ese es el movimiento natural. Pero si la arandela está dañada, ya perdió el cuadrante, recuerden que en la parte interna va una arandela con centro cuadrado, y esto es para que por las esquinas que el balín no logra cubrir, pase el hidráulico, que es el que viene a hacer que el gato suba, ¿sí? Y la otra opción es que aquí el conducto de abajo, que es por donde absorbe el gato, el hidráulico, aquí por donde absorbe el hidráulico, esté obstruido, esté sucio, algún mugre, a veces el aceite viene sucio, o simplemente le ha caído tierra, o simplemente los residuos del aceite que quedan ahí, ¿sí? O pedacitos de empaque, a veces la tapita de arriba, el taponcito de arriba, al meterlo se le caen pedacitos, y obviamente como aquí en este conducto se hace succión, obviamente tarde o temprano va a terminar ahí. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que él acciona hacia arriba, va a absorber todo esto, pero si el conducto está obstruido, entonces lo que va a traer es aire, un poquito de aceite, y bastante aire. Entonces sí, él bombea y el gato pues comienza a subir, pero cuando llega a determinada altura, ya no es suficiente la cantidad de hidráulico que hay dentro de la botella, ya no es suficiente, y tiene en realidad más de la mitad de aire. Por eso al momento de hacer el bombeo se siente como si fuera en falso, porque aquí el conducto, y este conducto no está lleno de hidráulico, sino lleno de aire. Bien. ¿Qué pasa? Que obviamente el aire que hemos succionado nosotros mismos de ahí, por esa falla, se nos va a devolver y va a intentar salir. Entonces, bien sea que salga por aquí o sale por encima de la botella. Entonces, por eso cuando llegan y le remueven el tapón, sale el aire y ya deja descansar el pistón, ¿sí? Pero no podemos utilizar, o bueno, no es debido utilizar nuestro gato así, porque lo que vamos a hacer es terminar de reventar los O-ring y acabar de dañar, ¿sí? Una de las razones es que aquí, este conducto aquí, por lo general, viene con un cono metálico, un cono enmallado, una malla en forma de cono, y pues
ahí atrapa ese tipo de cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmarlo, retirar el cono si es posible y mirar qué tanto daño tiene, y de una vez revisar la arandela que va aquí en esta parte de aquí abajo para que revisemos si esta es la que está ocasionando el problema. Pero esto ya no es de purga, ya con una purga no es suficiente porque el gato todo el tiempo va a estar trabajando mal y va a estar generando esa cantidad, porque ni siquiera es una burbuja de aire, es una gran cantidad de aire propiciada simplemente porque hay una obstrucción, ya bien sea del balín a la arandela o del conducto. Entonces, amigo Jacinto, esa es la razón por la que ocurre esto. Las personas dicen, no, es que tiene aire, solo púrguelo y eso le pasa. Y no, no amigo, no es así. Podrías hasta quitarle, aflojarle la válvula de seguridad y ella va a botar el aire por ahí también. Pero en el momento en que lo vuelvas a usar, va a volver a llenarse de aire. Entonces, para liberarte de ese problema, ¿sí? En el caso de que sea el gato que tengas para usar ya sea en tu casa, en tu taller o simplemente si trabajas reparando gatos, entonces para que entiendas que ahí ya lo que debes hacer es desarmarlo y hacer una limpieza total. Siempre les recomiendo que cuando hagan esto pues limpien todo y cambien todos los empaques, es mejor para que no tengan ese problema de que al momento de aflojarlo o esto se daña algún empaque y les quede fallando. Entonces arreglaron una cosa y se les daña otra. Entonces lo mejor es hacer este tipo de reparaciones. Entonces espero, bueno, te quedó claro. De todas formas, si me faltó algo, me pueden escribir, con mucho gusto voy a estar al pendiente, y si tenemos que hacer un tutorial explicando lo que necesitan saber, lo haremos con mucho gusto. Esa es digámoslo, la razón de la existencia de este canal, ¿sí? Que aprendamos a hacer reparaciones. Y en esto de los gatos pues sí hay cosas que parecen que se pueden reparar de una manera, pero bueno, digámoslo así, hay la imaginación y hay lo que se debe hacer, lo más correcto. Entonces, amigo Jacinto, espero te haya servido. Para nuestros suscriptores o para personas nuevas que nos estén viendo por primera vez, bueno, estamos siempre al pendiente y cualquier pregunta trataremos de darles la solución y explicarles el porqué de este tipo de cosas. Entonces, sonríanle a la vida, sean felices, compártanlo, a alguno le podría servir, ya sea un familiar o un amigo. Suscríbanse, me ayuda muchísimo, ayuda a crecer nuestro canal. Y no siendo más, que tengan un hermoso día.